haciendo en este horario. Estrada. Estrada Chamoso. Estrada Chamoso. Vargas Choquetilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Ana. Presente. Gómez. Presente, doctor. Salinas. Presente, doctor. Castillo. Presente. Alvarado. Gumiel. Gumiel. O sea, Gumiel no. Gumiel falta. Martínez. Presente, doctor. Torres. Presente, doctor. Saavedra. Reinaga. Presente, doctor. Cruz. Cruz. Cruz Estefani. Falta también. Ver, 1, 2, 3, 4. ¿Quién ha llegado tarde? Yo, doctor. Cruz Almendras, por favor. Ya. Gumiel. Ya. Vamos a empezar una clase práctica cortita. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede ver. Este es un paciente de 68 años de edad, más o menos, que procede del lugar de Presto. Presto está al lado de Carabuco. Y este señor dice, lo traen porque se ha desbarrancado. ¿Saben qué es desbarrancarse, no es cierto? Caerse al cerro, o del cerro, mejor dicho, caer rodando. Eso, a esto le llaman desbarrancarse. Viene con esta herida. Viene con esta herida. ¿Qué se llama esto? Estrada. ¿Cómo está? Vargas, ¿qué se llama esto? Scalp. Este es un scalp. Sí, este es un scalp. Y es un scalp bien grande. De Presto lo traen al servicio de emergencias del Hospital Santa Bárbara. Y llega así. Y el médico me hace la interconsulta para que yo lo vea a este paciente. Y el médico se ha ganado un severo llamado de atención, el médico de emergencia, porque le he dicho, no me puedes presentar un paciente de esta manera. Me estás faltando el respeto siendo un médico ATLS, que me estés presentando un paciente así. Doctor, no lo he llamado por eso, lo he llamado por otra cosa. Está bien, me ha llamado por otra cosa, pero ¿cómo no le vas a suturar? Esa es la enseñanza que les haces a los internos, le dije. Sí, está bien, doctor, discúlpeme, se me ha ido. O sea, lo que pasa es que estaba vendado el paciente, ¿se entiende, no? Estaba vendado y no se había fijado que tenía un tremendo scalp. Jóvenes, cuando hay un scalp así, no se olviden que el paciente o el ser humano tiene una exquisita vascularización en el cuero cabelludo. Se puede desangrar, se puede choquear, una hipovolemia le puede venir. No se olviden que este paciente proviene de Presto, ¿no es cierto? 1 hora y media, 2 horas de acá. Entonces, en el trayecto se puede desangrar y se puede choquear. Entonces, me dice, doctor, discúlpeme. Sí, me he dado cuenta recién cuando le hemos quitado la venda. Bien, Vargas, Choquetilla, tú me has dicho, Vargas. Sí, doctor. Sí, nosotros estamos viendo Vargas, Sergio, estamos viendo esto. Tenemos que saber también cuáles son las partes del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Las capas. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, doctor. Dame, ¿cuáles son las capas?
es la piel, el tejido celular subcutáneo, la galea aponeurótica o aponeurosis pericraneal, tejido celular laxo y periósteo. Sí, esas son las capas del cuero cabelludo. Chapana, Sí, doctor. Chapana, dime, cuando se presenta un TEC, además de presentarse scalp, se pueden presentar también hematomas en el cuero cabelludo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esos hematomas? Hematomas, perdón, hematoma subcaleal y hematoma subperióstico. Sí. ¿En quiénes se presentan los hematomas subperiósticos? Porque en la mayoría son los subgaleales. ¿Ya? ¿Y en quiénes se presentan los subperiósticos? En los niños, doctor. En los niños, ¿por qué? Porque las suturas, doctor, no están cerradas todavía. ¿Y qué tiene que ver las suturas con los hematomas? Por las caídas frecuentes, doctor. No, media pregunta. Porque el periósteo todavía no está adherido, pegado al hueso. Por eso es que se presentan más frecuente en los niños. En cambio, ya cuando son niños grandes, jóvenes o adultos, el periósteo ya está totalmente adherido al hueso. Por eso ya no hay hematomas subperiósticos, sino hay hematomas subgaleales. Bien, Gómez Claros. Sí, doctor. Para ti la siguiente pregunta. Bueno, entonces, así viene este paciente. Lo mismo, ya lo mismo. Y me dice el médico de emergencia, doctor, yo le he hecho es un paciente, escucha, es un paciente que está hemodinámicamente estable. Qué bueno, le dije, qué bien. Imagínate si hubiera estado hipovolémico, hubiera sido por tu culpa también. Sí, doctor. Ya. Está hemodinámicamente estable, ventila adecuadamente, es un paciente que está vigil, alerta, isocórico reactivo, Glasgow 15/15 y no tiene déficit motor. Ya, ¿y cuál es tu duda? Le digo. Es esto. Gómez, ¿ves algo? Sí, doctor. ¿Qué ves? El alineamiento de las vértebras. Ya, esta es una tomografía de columna cervical, pero haz de cuenta que es una radiografía. Ya. ¿Qué vemos en la radiografía o en la tomografía, como estás viendo acá? En la radiografía, ¿qué ves? ¿Qué se ve? ¿Qué se tiene que ver? Primeramente se tiene que contar las vértebras, doctor. Si es una, en todo caso, si fuera una radiografía, tendría que ser tendrían que verse las 7 vértebras Correcto. cervicales. ¿Ves o no? 1, 2, 3, 4. Sí, sí, doctor. Sí, se ven las 7 vértebras cervicales. Sí. Primer parámetro. Segundo parámetro. La alineación, doctor, de las vértebras. Ya, ¿ves que está alineado o no? No, doctor. ¿Qué pasa? Hay una superposición, me parece, de la tercera vértebra sobre la cuarta. Esta es, ¿qué vértebra es esta? Esta es la primera cervical, ¿ve? Con su arco anterior y su arco posterior. ¿Cómo se llama la primera vértebra cervical? El atlas. Este es el atlas. Miren, su arco anterior y este es su arco posterior. ¿Qué vértebra es esta? No veo, doctor, si me está indicando algo. ¿Cómo? No veo si me indica algo, o sea, ¿me está indicando algo usted? Claro, Reinaga, ¿ves que estoy indicando con la flecha? Doctor, No se ve el cursor. Ah, la vaina, ¿no? No sé, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. Ahora sí, este es el atlas. Esta, el axis. este es el axis. ¿Y esto qué es?
Axis, y esta parte, ¿qué parte del axis es esta? Como dedos está entrando. Sí, doctor. O no recuerdo. No, pues mal. Media pregunta, ¿cómo no vas a saber? Gómez. Salinas. Doctor, esa es la apófisis odontoides del axis. Correcto, es el odontoides. A ver, primera vértebra cervical o atlas, segunda vértebra cervical, axis con su apófisis odontoides. ¿Ya? ¿Qué vértebra es esta? Es la tercera vértebra cervical, doctor. ¿Dónde está? Cuarta y quinta. Sexta vértebra cervical y séptima. ¿Puedes ver algo patológico acá? Sí, doctor. La vértebra, la C5, está superpuesta a la C6, luxada hacia adelante. No hay un alineamiento. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Hay una grada. Sí. Hay una luxación. Hay una luxación. 1, 2, 3, 4, 5, C5 sobre C6. Y miren, aquí atrás, ¿qué crees que se encuentra? Salinas. La médula espinal, doctor. Todo esto es ocupado por la médula espinal. Y mira, faltó un poquitito más, ¿no es cierto? De hecho, está un poquito comprimiéndolo, ¿ya? Ya. Secundario a esto, ¿qué puede tener el paciente? ¿Qué tipo de lesiones medulares puede tener? Ya que la lesión es a nivel cervical, podría tener cuadriplesias o cuadriplegia, doctor. ¿Sí? Podría tener, está bien, pero ¿qué lesiones podría tener a ese nivel? Las lesiones medular, doctor, las completas, ¿Sí? y las incompletas. ¿Sí? Lesiones medulares completas e incompletas, dices, ¿no? Sí, doctor. La respuesta es correcta. Castillo, Sí, doctor. ¿qué lesiones medulares incompletas conoces? Podría presentarse la lesión medular central, la lesión o el síndrome de los 2/3 anteriores, o también llamada el síndrome de la arteria espinal anterior. También podría haber el síndrome de Brown-Séquard o la hemisección de la médula y el síndrome de los 2/3 posteriores, doctor. El síndrome del cordón posterior, perdón. Ya. A ver, dime, solamente descríbeme el síndrome del cordón posterior. ¿En qué consiste? Ya, en el síndrome del cordón posterior va a existir una alteración de la motricidad que se va a dañar la vía piramidal, la cual va a ser ¿Cómo otra? Perdón. ¿Otra vez? va a haber una lesión contralateral, doctor, por daño de la vía piramidal, que va a ser contralateral. Va a haber también... Rato, Castillo, media pregunta. No puede ser que digas que en la lesión del cordón posterior se daña la vía piramidal. La vía piramidal va por el cordón lateral, no va por el cordón posterior. Gumiel. No está, ¿no? Martínez. Martínez. Sí, doctor. La misma pregunta. Lesión del cordón posterior, ¿qué manifestaciones clínicas hay? Sensitivas, doctor. No te estoy entendiendo nada. ¿No me vas a contestar, Martínez? No, la verdad, doctor, no recuerdo bien.
Martínez tiene respuesta mala. Torres, Doctor. misma pregunta, Torres. Doctor, bien, en cuanto a la clínica, como va a estar por debajo de la lesión, el paciente va a presentar lo que va a ser la ausencia de tacto, de las vibraciones, de la temperatura, y va a tener una conservación en su función motora, también en el dolor y van a tener el dolor y la temperatura normal. Ya, o sea, ¿qué se va a conservar? Oh, perdón. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a La hacer? función motora. ¿Qué se va a afectar? La función sensitiva, doctor. Va a Sí. haber ausencia de tacto, de vibraciones, de temperatura, pero lo que va a estar conservado va a ser la función motora, como el dolor y la temperatura va a estar normales. Por fin, te estás contradiciendo. Me estás Sí, perdón. diciendo otra vez, la última vez. Que la función motora va a estar conservada, como el dolor y la temperatura, que van a estar en un estado normal. ¿Ya? Y la función sensitiva, tanto el tacto y vibración, van a estar ausentes. Ya. O sea, la temperatura se afecta también. Sí, en parte, doctor. Como en parte. ¿Se afecta o no se afecta? En realidad no se va a afectar. La temperatura no se afecta. Sí, doctor. Creo que sí. No, pues se afecta. ¿Cómo que no se va a afectar? Por el cordón lateral pasan las vías espinotalámicas laterales, cordón lateral, y por el Sí. cordón y las vías espinotalámica lateral conduce dolor y temperatura. Entonces, si en el te estoy preguntando qué se afecta en el cordón posterior, la vía del cordón posterior. Entonces, ¿qué se afecta? Solamente se afecta, doctor, el tacto, la propiocepción, la postura, nada más. Y la temperatura, doctor, la temperatura no tiene por qué afectarse porque la temperatura va por la vía espinotalámica lateral, que está en el cordón lateral. Torres Mejía a medias. Saavedra, lo peor que puede pasarle a este paciente, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de lesión le puede generar? Lo peor. Correcto. Que se dañe totalmente la médula, ¿ya? Sí, dame el término de lesión medular completa, Saavedra. Ya te lo he puesto, ya. Todo esto se puede haber dañado. ¿Ya? ¿Y? Ya está. Ya estaba con... A ver, ponte que este paciente tenga esta luxación, 2, 3, 4, 5. C6 se vaya totalmente hacia atrás, comprima. ¿Qué va a tener el paciente? Una lesión medular completa. ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a tener? Sí, va a estar cuadripléjico. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay no más? Ya, media pregunta, Saavedra. Reinaga, ¿qué va a tener ese paciente? Además de estar tetrapléjico, ¿qué más va a tener?
Doctor, como mi compañero dijo, se va a ver afectada la función motora, la función sensitiva y la función esfinteriana. Y obviamente dentro de, como ya sabemos que está dañando toda la médula, va a haber lo que es un síndrome piramidal con su fase plácida y su fase espástica. Ya sabemos que en la fase plácida va a haber No, hipotonía. está bien, eso ya es teoría, está bien. Este paciente va a estar tetrapléjico, ¿qué más? ¿Qué más va a tener? Ya has dicho. Ya lo has dicho. Sí, ¿qué? Tetrapléjico, tetraparético y No, no. ausencia. Bien. Va a ¿Sí, estar doctor? tetrapléjico, ¿qué más va a estar? Tetraparético, doctor. No puedes, ¿Me escucha? hijita, o lo uno o lo otro, o tetraparético, o Ah, tetrapléjico. ya, perdón, doctor, tetrapléjico, porque ¿Qué se más? está anulando, como dijo mi ¿Qué compañero, las más? 3 vías. Ya, bueno, como se dañó la vía piramidal, va a haber tetraplegia, como se dañó también la vía espinotalámica, va a haber ausencia del dolor y de la temperatura, y ¿Dónde? como se dañó ¿Dónde? de la lesión para abajo, doctor. Desde la lesión, o sea, brazos, tórax, piernas, todo. Ya. ¿Qué más? Bueno, y como se dañó también la vía del cordón posterior, va a haber ausencia de lo que es la sensibilidad del tacto, la postura y la vibración, doctor. Y finalmente, ¿qué también va a tener? Está muy bien. ¿Qué también va a tener el paciente? Ausencia de la función esfinteriana, doctor. ¿Sí? No va, entonces, no va a mover, en otras palabras, no va a mover nada de las manos ni los pies, no va a sentir nada en las manos y en los pies y no va a tener control esfinteriano. Es decir, que este paciente, Cruz Almendras, Sí, este doctor. paciente va a tener un Frankel. Un Frankel. Un Frankel, uno. No, digo, hay que buscar. ¿Un Frankel? Ah, Perdón, un Frankel, ¿qué has dicho? doctor. Un Frankel A, sí, va a tener un Frankel A. Tienes media pregunta. Un Frankel A va a tener. Un ratito. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Pueden ver el dibujo o la tomografía? Sí, doctor. Ya miren lo que ha pasado. A ese paciente le hemos traccionado, le hemos reducido su luxación. Miren, esta es una radiografía. ¿Pueden ver la radiografía o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Atrás, Sí. ¿qué vértebra será esta? Axis. ¿Esta? Tercera cervical. Cuarta. Quinta. Sexta. Ya está alineado porque C5, C6 era, ¿recuerdan la luxación? Sí, doctor. ¿Ya está alineado o no? ¿Ah? Sí, doctor, está alineado. Ya está alineado. Ya. Seguidamente, ¿qué hemos hecho con este paciente? Lo hemos operado. ¿Pueden ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? A ese paciente lo hemos operado por vía anterior y le hemos colocado dos pernos, dos tornillos en C5 y dos tornillos en C6, unidos por una plaquita C5, C6.
Esta es una reconstrucción 3D, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo. Lo mismo. Esto es el cuerpo vertebral, un corte axial o transversal de C5. Les decía 2 tornillitos hacia arriba y 2 tornillitos hacia abajo. ¿Se entiende, no? Y este es el paciente después de unos cuantos días en el postquirúrgico. Miren, es un paciente que está caminando, no tiene déficit motor ni en las extremidades superiores ni en las extremidades inferiores. Este es nuestro servicio, al cual ustedes van a ir cuando estén rotando su internado. Ya está caminando, no tiene ningún déficit. Esta es una radiografía, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? C5, C6. ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Ya, y comentarles que este paciente se ha quedado por esto. ¿Ya? Porque se le ha infectado. Un Acinetobacter se ha entrado. Y ha tardado como 3 semanas, había push y push del cuero cabelludo. Se le ha infectado por no haberle suturado. ¿Se está entendiendo? 3 semanas ha estado en el hospital por no haber tenido ese detalle de no suturarle. ¿Se acuerdan, no? Ese paciente tenía el escal. Sí, doctor. La pregunta que quiero hacerte, a ver, creo que era lo último, sí. Finalmente, la última pregunta que quiero hacerte, Cruz. ¿Por qué este paciente no se ha quedado tetrapléjico? Porque la luxación no ha llegado a seccionar la médula espinal, doctor, porque no se ha ido más atrás. ¿Por qué no? Porque como hemos visto en la primera imagen, está con el collar incervical y eso ha impedido que la médula... Porque lo único bueno que ha hecho el médico de Presto, lo único bueno que ha hecho el médico de Presto ha sido esto. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Miren, que es un paciente que si no le hubiera colocado el collar cervical, este paciente se ha venido en un carrito, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado en algún momento? Hubiera doblado, pues hubiera querido levantarse, hubiera doblado el cuello. Entonces, no todo es malo por el médico de Presto, ¿no es cierto? También hay que felicitarle, hay que decirle, por cierto, a este paciente le hemos dicho y a su familia, gracias al médico es que este paciente está caminando. ¿Por qué, doctor? Porque le ha puesto este collar. Porque si no lo hubiera puesto, hubiera doblado la cabeza, el cuello y se hubiera quedado tetrapléjico. ¿Se entiende o no? Y cuando quedan tetraplégicos, así los vayan a operar, así se vaya a reducir, ese paciente ya tiene daño. Si está seccionada la médula, está cortada la médula, ya no hay posibilidad de recuperación. Por lo tanto, hay que siempre colocar collar cervical. ¿Aprendieron o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quién ha entrado? ¿Quién se ha llegado tarde? Un ratito. ¿Qué apellidas? Estrada, escuchamos. La pregunta que te hago, Estrada, es, a ver, vamos a tener que hacer. Para Estrada y para ¿quién más? Solamente las dos. Estrada y Duniel. Ya. Que uno de sus compañeros, cuando vemos las radiografías de columna cervical, nosotros tenemos que ver 3 elementos importantes. Contar las 7 vértebras cervicales. 1, 2, ver el alineamiento, que en este caso tiene una luxación. ¿Ya? 2 y 3, ver si acaso hay fracturas en los cuerpos vertebrales y en sus espinosas. Fuera de estos 3 parámetros, Estrada, Chamoso, Estrada, ¿qué es lo que también pues, se tiene que hacer frente a una radiografía de columna cervical? ¿Qué te he enseñado a realizar?
También hay que ver la distancia atlantoxoidea, que en niños es de 5 milímetros y en adultos es de 3 milímetros. También hay que ver... Un rato, pueden ver esta línea, ¿no? Que es el espacio atlantoxoideo. ¿Pueden ver o no? Sí, Una doctor. línea Sí, apenas, ¿no? doctora. Milimétrica. Sí, ¿Ya qué más? el espacio retrofaringio, El espacio retrofaringeo, ¿de dónde a dónde va Estrada? de la cervical, a nivel de la cervical 2. Esta es la faringe, es aire, ¿ya? Negro. Y este es el espacio que está detrás, retrofaringeo. Todo esto, ¿pueden ver? ¿Sí? Este es el espacio retrofaringeo. ¿Cuánto mide, Estrada? En niños no se puede observar, pero en adultos es hasta 7 milímetros. Ya, respuesta correcta, Estrada. Gumiel. ¿Gumiel? Sí, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera de estos espacios hay otro espacio más. ¿Cómo? Sí, ya lo has dicho, creo. Espacio. El espacio retrofaringeo, doctor. Correcto. ¿Dónde se mide el espacio retrofaringeo? De la tercera cervical. No, estás inventándote. De la cuarta, quinta, sexta cervical, doctor. ¿Cómo? De la cuarta, quinta, sexta cervical. No, yo no te he enseñado eso. El espacio media pregunta tienes, Gumiel. El espacio retrofaringeo se mide a la altura de C6, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Este es el espacio, esta es la faringe. Sí. No es espacio retrofaringeo. ¿Qué espacio es? Traqueal. Esta es la faringe y debajo está la tráquea, ¿se entiende? Es el espacio retrotraqueal. Este es el espacio retrotraqueal que se mide, miren, detrás de la tráquea. ¿Enfrente de qué vértebra? 1, 2, 3, 4, 5, no. C6. C6. ¿Cuánto mide, Gumiel, este espacio retrotraqueal? Por la mitad de la pregunta. No era retrofaringeo, pero te voy a dar oportunidad para la mitad de la pregunta. Espacio retrotraqueal, ¿cuánto mide? En los niños y en los adultos. En los niños va a medir 7 a 8. No. Ay, no. En los adultos no recuerdo, doctor. No te puedo dar una media pregunta porque para todos es lo mismo. Sí. Respuesta mala. Hasta 14 en los niños, hasta 22 en los adultos, ¿no es cierto? Sí. Ya hemos terminado, jóvenes, la práctica. Espero que les haya servido. Tienen tiempito para empezar su otra clase. Creo que algunos pasan clases. Nuevamente, disculpas por la demora. Es que se me ha presentado una cirugía en el hospital y he tenido que hacerla. Nos vemos el día miércoles a las 12, ¿de acuerdo? Esa va a ser la última práctica. Por favor, mejoren. Les voy a preguntar cosas sencillas que les vaya a servir a ustedes. El miércoles, entonces, a las 12 les pregunto. Chao, jóvenes. Gracias.